Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. Lo tengo en línea Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados. Bueno, a ver, la inflación fue del 1,5, pero uno de los impactos más fuertes que tenemos es cuánto aumentan los alquileres. Vamos a hablarlo con Gervasio este tema. Gervasio, Alejandro Diviasi saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, haceme más o menos un recorrido de cuánto aumentaron los alquileres en el país, quizás en las principales ciudades, no sé si tenés el dato, con una inflación del 1,5, ¿a cuánto se fue un alquiler, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA? Mira, el INDEC analiza aumentos de alquileres de vivienda por región. Ajá, ¿sí? Bien. Y la región más importante, obviamente, es Gran Buenos Aires, que nuclea, por supuesto, AMBA urbano. Sí, exacto, urbano. el AMBA. Sí. Sí, y la ciudad de Buenos Aires. Y mientras que la inflación, como vos decías, fue 1.5, en Gran Buenos Aires los alquileres en el mes de mayo, solo en el mes de mayo, aumentaron 7%. Esto viene sucediendo desde la derogación de la ley, desde diciembre del 23, viene sucediendo que los alquileres aumentan 4 o 5 veces o más que la inflación todos los meses. Bueno, pero te dicen que hoy tenés más oferta. Sí, sí. Pero, sí. Gracias. Claro. Gracias. Gracias por mirar todos los avisos que me aparecen en internet y no los puedo pagar. Y no los puedo pagar. Claro. Sí. ¿Con qué se come la oferta? Bueno, es un poco terrible que haya costado tanto explicar antes de la derogación de la ley de alquileres que el aumento de oferta no iba a generar baja de precios. Claro. Y hoy, bueno, ya ni se habla, ¿viste? De eso. Lo único que se comunica es que es una buena noticia que hay mucha oferta, pero después se tapa los datos que viene dando el INDEC desde enero del 24, pero no es que no sé, esto empezó hace 3 meses. Claro. Desde enero del 24, apenas se terminó con la ley de alquileres, el mercado empezó a aumentar los precios, tanto que el precio de alquiler se quintuplicó desde que llegó Milei al gobierno. Claro, con una inflación que, a ver, vamos a hacerlo en términos grosos o gruesos. Sí. Un alquiler aumentó el 500% y la inflación fue del 120%, ponele. Más o menos. Exactamente, los alquileres aumentaron un 400%, que se quintuplicaron, 400%. Si fuese 500, se sextuplicaron, pero se quintuplicaron, estaban un poquito más arriba del 400% desde que se terminó con la ley, cuando antes, con la ley de alquileres, los precios se mantenían un poquito por debajo de la inflación. Bien. Bueno, por eso se terminó con la ley, ¿no? Obviamente. Gervasio, a ver, en el tema del INDEC, cuando se mide inflación, el alquiler no está contemplado. Está contemplado en una porción muy, pero muy baja, o sea... ¿Y de cuánto es? 0,3, una cosa así, o sea, insignificante. Claro. Está pensado para un país que hace muchos años no tenía casi inquilinos, y hoy el 25% de la población alquila, pero sigue sin ser algo de peso como pueden ser los alimentos, ¿no? Sí, bueno. A ver, insisto, no lo pondría en el mismo nivel. Yo, por lo menos, si tendría que hacer una medición, no lo pondría en el mismo nivel, pero sí le daría una relevancia al tema, obviamente. Totalmente, no es lo mismo que los alimentos, por supuesto, pero sí. Ten en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, el 38% de la población es inquilina. Claro. ¿No? Entonces, cuando vos estás midiendo que solo en un mes aumentó 7%, y que a ese 7% además, ten en cuenta que es sobre precios muy altos, no es que es el 7% sobre el kilo de la carne, que son 13.000 pesos. Es el 7% sobre un alquiler que puede ser 600.000, 700.000, 800.000 pesos. ¿No? Entonces, eso tiene un poder de destrucción de la economía del hogar muy, pero muy contundente, ¿no? El peso del alquiler en la economía de un hogar es muy jodido, y es lo que está generando también tanto endeudamiento, multiempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos hablando con Gervasio Muñoz, que es integrante de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿tenés datos de
familias que han bajado, familias que tenían que, digamos, por comodidad o por lo que corresponde, estar en un 3 ambiente y se fueron a un 2 ambiente? Sí, es permanente. Me parece que ya eso... Es habitual. Sí, que ya no es, ¿cómo decirte?, lo más grave. Hoy, sí, lo más grave es que te tengas que ir, no sé, a la casa de tu vieja, de tu viejo, sí, ver cómo te acomodás. No tengas dónde irte, claro, o no tengas dónde irte a vivir, familias que se separan, el padre con un pibe se va a la casa de sus padres, la madre con otro pibe se va a la casa de sus padres, para juntar un poco de plata, para ver cuándo pueden volver a alquilar una vivienda. Claro. Nosotros estamos... No lo tenía perdóname, no lo tenía ese dato. Sí, es muy silencioso, por eso no se tienen estos datos, claro, porque no hay expresión sobre lo que sucede en materia de vivienda, ¿viste? Te dicen los datos de desempleo, los datos de consumo, los datos... ¿no? Pero datos acerca de crisis habitacional no te lo va a dar nadie. Seguro. Y nosotros ahora estamos midiendo, ya estamos terminando la medición de junio, que es trimestral, las mediciones que nosotros hacemos. Y una de las cosas que medimos por un montón de comentarios que empezamos a escuchar y que nos mandaban, es cantidad de comidas diarias de hogares inquilinos. Porque hace muy poquito tiempo publicamos un afiche que decía qué cosas tuviste que dejar de hacer para poder pagar el alquiler. Y te juro que me dejó impactado porque la mayoría, los pueden ver en el Instagram de Inquilinos Agrupados, no estoy inventando ejemplos de nada. Todos los comentarios, muchísimos comentarios, es como una vez por día, dejé de comprar comida, dejé de comprar carne, no como carne, como una vez por día. Te juro que nos dejó impactado. Entonces dijimos, vamos a medir qué está pasando con esto. Y efectivamente, endeudamiento, ¿para qué? Para alimentos. Y la mitad de los hogares inquilinos no pueden hacer las 4 comidas diarias. Estamos en ese lugar. Estamos en ese lugar. Mirá, no hablamos antes nosotros, ni siquiera fue una cuestión de la producción. Yo hoy arranqué el programa diciendo... Cuando estábamos mal, te endeudabas para comprar un televisor, para cambiar el auto o para irte de vacaciones. Hoy te endeudás para comer. Hoy usás la tarjeta para como sacás un préstamo para comer. Y me parece que ese es cuando se habla de modelos económicos, ahí tenés un anclaje, un punto de referencia, ¿no? Sí, y creo que lamentablemente algo tenemos que aprender de esto, ¿no? Cuando nos hablan de que el mercado se regula solo, de que la libertad, de que cada uno puede, en el caso de los inquilinos, ¿no? Negociar libremente y acordar las mejores condiciones, y que el Estado no se tiene que meter. Las consecuencias de eso son dramáticas, siempre fueron dramáticas. Y sí, cuando el Estado interviene, tiene sus dificultades, sus errores, pero nunca deja un tendal de miseria como estamos viviendo hoy, ¿no? Esto de endeudarse para comer. Claro. Ahora, Gervasio, la problemática del sector es que no puedan reclamar a ningún lado, porque o pagás lo que te pide el propietario o te vas. Bueno, pero eso es así te diría desde la dictadura, que en Argentina existe el modelo de que el propietario fija las condiciones que quiere y punto, del precio por lo menos. Durante la ley de alquileres, que fue muy breve, el periodo de ley fueron 3 años y además casi que no se cumplió. El plazo tenía que ser de 3 años, el aumento anual, no tenías que pagar los impuestos que recaen sobre la vivienda, los arreglos, etcétera, pero el precio te lo definía el propietario. Seguro. Y sí, por supuesto, la política de vivienda en Argentina no existe hace mucho tiempo, desde que la vivienda está dolarizada, y hasta que eso no cambie, no se discuta, las viviendas no van a ser para vivir, van a ser para especular. Sin duda. Gervasio, te agradecemos el contacto con Radio El Plata, te mandamos un abrazo grande. Abrazo enorme, que tengamos el lunes. Gracias. Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos
agrupados. En Del Plata, la radio de la verdad.